Hola, soy Diego León Giraldo, gerente de la Casa del Valle y bienvenidos a Me Conecto con mi Valle. Hoy tenemos a una de esas mujeres invencibles que hacen grande al Valle del Cauca. Ella es escultora, fotógrafa, publicista, pero sobre todo hoy es conocida en el mundo como una escritora muy importante. Lleva 3 décadas, más de 30 años viviendo en España y ha ganado premios tan importantes como el Planeta Casa de las Américas, el Azorín, y con su más reciente novela titulada Algún día hoy, obtuvo el premio Fernando Lara. Ella es Ángela Becerra, que no ha perdido su acento ni ha roto sus lazos con el Valle del Cauca. Veamos estas imágenes. Recuerdo ir descalza por la calle porque odiaba los zapatos. Siempre ha sido un terremoto, siempre. Y me preocuparía mucho el día que dejara de ser terremoto, ¿sabes? Me gusta estar efervescente. Una luna creciente se colaba por la ventana y la observaba dulcemente, como se mira a una hija aparecida de la nada, y que el resto del cuerpo aún esperara una primavera para acabar de florecer. Su rostro, de una palidez romántica, recordaba el de un poeta resucitado. La escritora colombiana Ángela Becerra ha ganado el premio Fernando Lara por su novela Algún día hoy. Anoche recibió el premio en el transcurso de una cena celebrada en Sevilla. Es un canto épico a la liberación de las mujeres, sin distinción de razas, creencias o nacionalidades. Incluso y tristemente, sin distinción de épocas, pues hay países en los que todavía ni siquiera se vislumbra ese futuro. Muchas ganas de vivir. He aprendido a lo largo de mi vida a valorar el estar bien. Me gusta acercarme a lo que me hace feliz y alejarme en lo más posible de lo que me entristece y no me da nada. Una vida de novela y su más reciente novela, Algún día hoy. Ángela, bienvenida a Me Conecto con mi Valle. Un saludo muy especial a todos los vallecaucanos y a toda la gente que en este momento nos están siguiendo, que lo hacen desde el corazón y desde todo lo que generan las emociones de mis libros. Gracias a ti por ese regalo que me acabas de dar. Y bueno, aquí estoy para que hablemos de muchas cosas, ¿no? Bueno, pasadas las 10 de la mañana en Colombia y pasadas las 5 de la tarde en Barcelona, desde donde estás conectada. Ángela, una verdadera popstar de las letras. ¿Qué significan esas cifras? Ser la escritora colombiana más leída después de García Márquez. Eso debe, no solo, debe asustar mucho, ¿o no?
Bueno, yo nunca he escrito para hacer una cifra. Algo, algo importante tiene la madurez y es que cuando alcanzas esa, esa conciencia total de que estás en la vida para buscar ser feliz y para realizarte en aquello que sientes, pues aquello es secundario. La verdad es que es muy bonito que me lean. Quien publica quiere ir al público, quien publica quiere que sus libros se abran. Y siempre he dicho que un libro no está acabado hasta que no exista un lector que lo abra. Son bellos durmientes que están a la espera de ese gesto en el que el lector tiene que trabajar muchísimo porque tiene que pasar páginas para entender y para conectar con el escritor. Pero eso sí que es algo mágico, ¿no? Ese instante en donde se une un ser desconocido contigo y es capaz de conectar con aquellas palabras que has escrito y con las emociones, porque un libro, para mí un libro no puede existir si no hay emociones, estados de ánimo, sensaciones, y hay que agradecer a esa parte del lector que decide adentrarse en ese universo, ¿no? Ese terremoto, como te has definido, ¿en qué barrio de Cali creció? Bueno, yo la verdad es que fui bastante nómada porque al principio vivimos en el sur, pero cambiamos de casa muchas veces hasta llegar a Vipasa, que era una urbanización que en el momento en que se consiguió esa casa, pues para nosotros fue como un logro muy grande, porque la verdad es que la vida no ha sido fácil. Yo viví una niñez de carencias económicas, pero no de carencias afectivas, lo cual hizo que se reforzara en nosotros la unidad de familia y tengo que agradecer a la vida todo lo que me ha dado porque en las carencias también aprendí a valorar eh, todo lo que me rodeaba, ¿no? Y yo creo que al final, desde que uno nace, la vida es un lienzo que uno va pintando con todo lo que le va impresionando en la vida, ¿no? Es un lienzo impresionista, diría yo. Y el inicio de mi vida quedó plasmado en ese lienzo, esa necesidad de percibir la vida de una manera sencilla, de una manera que me rodeaba y que no tenía nada de particular, salvo que estaba rodeada de naturaleza. Para mí, Cali, que yo hace muchos años que la dejé, pero está impresa en mi memoria y yo creo que en todos mis libros sale ese universo vegetal, ese universo, digamos, ingenuo en ese momento, pues estamos hablando de los años 60, en donde todavía el río, ir a nadar en el río, era todo mucho más sencillo, ¿no? El coger los mangos, subirte a los palos de mango, el escuchar las chicharras, el oír los sapos por la noche, el percibir la naturaleza como algo importante en tu vida y capaz de generar emociones. Es algo que yo creo que no deberíamos perder, que desafortunadamente en el momento que estamos y por la tecnología, que mira que me la he cargado muchas veces, pero que gracias a esa hora estamos hablando, pero que tiene que tener una mesura, ¿no? Y, y yo en este momento que tengo un nieto de 3 años,
lo que estoy tratando es de que se despierten los sentidos, de que eso no se pierda, de que podamos sembrar, podamos recoger, podamos observar. Eso es algo que es un trabajo que tenemos que hacer ahora en este momento de nuestra vida para los que nos van a, a seguir, ¿no? Ujú. Fuiste 7 hermanos, ¿no? La quinta, ¿qué significa ser como la hija sánduche? No, hay un dicho que dice que no hay quinto mano, entonces yo me sentí total. Yo asumí ese dicho como algo importante y la verdad es que yo fui una niña muy silenciosa, pero porque mi carácter es así, porque no porque fuera quinta de toda mi familia, ¿no? Hemos sido una familia, como te digo, muy unida, pero que para mí era más importante el silencio que el ruido. Para mí era más importante quedarme observando que salir a correr. Eso quiere decir que no corriera, pero se generó un mundo paralelo al mío, en donde sucedía aquello que yo no lograba que sucediera. Y entonces ese mundo me atrapó, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, metía debajo de la cama las muñecas, todos los sillitas, no sé qué, y yo estaba convencida de que si yo no los miraba, allí sucedían cosas, ¿no? El creer en un universo mágico, el creer que la magia existe y de que la imaginación es capaz de darte algo, para mí siempre ha estado muy ligado a mi vida y no he permitido que se desligue de mí porque eso generó una ventana muy, muy bella que me ha permitido escapar. Esa ventana se convirtió en lo que hoy es la escritura, ¿no? El primer libro, ese Peter y Wendy, que en realidad es Peter Pan, pero el libro de James Matthew Barrie, ¿qué tanto influyó en crear ese mundo mágico y en ese alter ego que empezaste a crear y que era esa otra Ángela en la escritura? Porque empezaste a escribir desde muy niña, como lo mencionabas brevemente ahora. ¿Quién te regaló además ese libro? Mi abuelo, sí, mi abuelo. Y para mí, y lo tengo todavía el libro, descuajaringao y viejo y roto, y tenía unas láminas que en aquella época los libros no tenían láminas, las láminas iban pegadas, no iban impresas, iban pegadas. Entonces yo lo metía debajo de mi almohada y quería vivir en ese universo donde era posible volar, donde significó un antes y un después, ¿no? Y la verdad es que hay algo muy importante que a veces pasamos por alto y es que todos tenemos que tener una parte niña que se tiene que conservar, tenemos que proteger esa parte niña, que es la que nos permite atravesar la vida. Porque la vida es un paréntesis realmente, la vida está en el nacer y el paréntesis es la vida y el morir. Pero ese paréntesis tenemos que hacerlo agradable, tenemos que hacerlo bonito y la parte niña es la única que nos permite soñar, que nos permite volar, evadirnos, porque es necesario a veces evadirnos. En este momento que estamos viviendo tan tremendo, tan convulso, más que nunca es muy importante que exista esa parte, ¿no? Que no desfallezcamos y que pensemos que hay todavía la manera de ilusionarnos en algo, así sea mínimo, ¿no? En algunas entrevistas que escuchaba tuyas, hablabas un poco, eran otras épocas y la educación ha cambiado. Ese carácter machista que era natural de tu papá, de don Marco Tulio, ¿qué tanto influyó para que te escaparas
y que fuera tu refugio, empezar a ser tu refugio la escritura y ese silencio, ¿no? Creo que tengo que agradecerle mucho todas las restricciones que me dio, ¿no? Que en ese momento no las entendía, pero la verdad es que por él también huí a los 16 años y me escapé y me casé muy joven. Eh, también esa, ese tema de sentirte incomprendido, incomprendido, ¿no? En la adolescencia, sobre todo, cuando estás esperando y te crees además que ya estás maduro, porque además todos los adolescentes, cuando no han creído que están maduros, ¿no? Entonces, eso eh, me hizo generar una cantidad de poemas, poemas que hablaban de frustración, de deseos incompletos, del amor idealizado, y allí esa vena que empieza desde muy niña, con unos cuentos donde sucedían cosas a una niña, eh, se convierten en el inicio de una historia literaria, ¿no? Eh, Ahí están los primeros poemas, pero también está allí la rebeldía. Yo fui una niña muy rebelde y muy eh, mm, rabiosa y con muchas ganas de manifestarme, ¿no? Y por eso también cometí aquella falta tan tremenda que fue irme a los 16 años, que por otro lado me maduró a la fuerza, entendí por qué no querían que yo me casara, lo entendí después, y me dio mucha más fuerza para salir adelante y demostrar que aunque yo me hubiera equivocado, podía demostrarles que a mis padres que yo iba a poder salir adelante después de esa equivocación tan grande, que tengo que decir que lo más bello que me dejó de toda esa equivocación fue mi hija, que es maravillosa, que es Ángela. Y doña Cilia, tu mamá, ¿qué papel jugaba? Porque generalmente en estos entornos la mamá es la alcahueta, ¿no? Mi madre, yo siempre que le leía algo me decía, tienes que seguir escribiendo, me fascina lo que haces, está muy bonito, es precioso lo que haces. Yo no sé si ella, por sacarse de encima a esta niña que le iba leyendo y leyendo, o porque realmente lo creía, yo me lo creí y continué. Me da mucha pena que ella haya muerto tan joven y no haya visto el momento en que yo decidí dedicarme a la literatura, porque sé que hubiera sido feliz y hubiera estado muy orgullosa. Hablabas ahora de ese refugio que se convirtió también en una cárcel, que fue ese matrimonio prematuro, ¿no? ¿Por qué te tomó tanto tiempo? Porque fueron casi 10 años, ¿no? Darte cuenta tengo que escapar de aquí. Bueno, eso da para otra novela, te cuento, porque la verdad es que sí. Bueno, es una historia de verdad de novela. Cuando yo quiero separarme, primero me daba mucha tristeza romper el vínculo que tenía el padre de mi hija con su hija, porque era un padre muy amoroso con ella. Pero por otro lado sabía que eso no iba a ninguna parte, ¿no? Era una persona que pues no estaba bien eh, físicamente, psíquicamente. Entonces, pues llegó un momento en que tenía que irme, eh, pero para irme necesitaba tener un refuerzo económico, porque él me amenazaba con que me quedaba sin nada. Entonces es una cosa muy bonita. Yo estaba ya trabajando en publicidad y empecé a trabajar, a hacer freelance, y en aquella época había eh,
yo hacía mucho ejercicio y habían las medias grandes que eran como las calentadoras, con las que era Jane Fonda, la época de Jane Fonda, y había un calcetín enorme que yo tenía verde, y yo dije, el día que yo rellene ese calcetín de dinero, me voy. Por eso te digo que es un poco de libro. Y empecé a trabajar por las noches, a hacer textos para tarjetas y a hacer jingles de publicidad, y se fue llenando el calcetín, y se fue llenando el calcetín, y cuando se llenó, yo dije, ya, llegó el momento. Fue mucho tiempo, y es una cosa que cuando la cuento, pues es increíble, pero, pero fue así, ¿no? Entonces dije, ya está, tal fecha me separó. La vida es maravillosa porque de las frustraciones, de los miedos, te haces muy valiente, muy valiente. Nadie que haya sido valiente no ha pasado por esa antesala que se llama el miedo, ¿no? El miedo le tenemos mucho miedo, pero el miedo, si lo sabemos entender, es la antesala de la valentía. Entonces, a partir de ese momento, bueno, que entre medio hay cosas que no podré explicar por respeto, pero me cambió la vida, ¿no? Fui capaz de salir de una etapa muy dura, muy oscura para mí, muy de sufrimiento, y a pesar de eso hubo algo que me acompañó, que fue la letra, las palabras me acompañaron en todos mis momentos. Las palabras primero fueron una manera de subsistir a nivel publicitario. Las palabras me sirvieron para, una vez me encontraba perdida, escapar por allí, hacer poesía, hacer cuentos, hacer reflexiones, porque yo tengo no sé cuántos diarios que se convirtieron en un confesionario en donde yo iba narrando y filosofando sobre la vida. En el momento en que yo entiendo que todos esos diarios estaban allí por algo, es cuando yo renuncio a la publicidad y digo, aquí hay una novela, ¿no? Y bueno, no solo una novela, sino muchas historias que estaban allí pendientes y que a mí me permitieron sobrevivir y ir caminando por la vida durante muchos años. Ya en esta etapa de madurez, pues no renuncio a nada, a todas mis equivocaciones, a todos mis aciertos y a todo lo que quede, ¿no? Es la vida, ¿no? Y hay que quererla así tal cual. Bueno, Ángela, pues traducida a 23 idiomas, vendida en 50 países, la lee todo el mundo. Tenemos una cantidad de seguidores de Ángela Becerra que están conectados en este momento. Por eso le vamos a dar paso a Viviana Rosero para que nos cuente algo de todo eso que están diciendo los seguidores y admiradores de Ángela Becerra. Hola, Viviana. Hola, Ángela, ¿cómo estás? Muy bien, aquí encantada. Tienes muchas conexiones. Yo estoy para contarte acá. Janet Gerson nos escribe desde Suecia. Vilma Andrade te saluda desde Portugal. Gloria Muñoz desde Bélgica. Te mandan muchos mensajes de que tus libros los han transportado durante esta cuarentena y el encierro ha sido mucho más fácil porque tú los llevas a lugares maravillosos como Bello y París en algún día hoy. Me encuentro aquí a una persona muy especial, Lucía González Osorio. Ella es directora de la revista Jet Set y te manda estos mensajes. Te dice, el libro es un bello durmiente. Después, permíteme, sigo buscando acá, dice, mantener vivo al niño, de las historias que estás contando. También nos manda otro mensaje que dice, el miedo es la antesala a la valentía.
Y tienes 3 preguntas. Te las leo. La primera, Aleida Colorado dice, yo muero por saber cómo se te ocurrió el final de Algún día hoy. Bueno, hay una parte dentro de la escritora que es la parte lectora. Esa parte me acompaña y no puedo deshacerme de ella por más que trate. Me peleo con ella, pero ella está allí. Yo cuando escribo el libro que a mí me gustaría encontrarme en una librería. La historia, claro, no podemos hacer un spoiler porque habrá gente que no se la ha leído, pero era realmente difícil solucionar el tema de Betsabé después de que pasa la huelga y de ese tiempo relativamente corto que tiene ella con respecto a todo lo que es una vida, para ver cómo logra ella encontrarse con ese amor. Entonces, no puedo explicar el final porque... No lo vayas a contar porque yo no he llegado al final. Bueno, y te escribe... Pero bueno, es magia. Dile que Magia. es magia. Adriana Cruz Herrera dice, es muy rico leer en tus libros esa parte tuya que queda impresa, como dices, cuando has hablado del chontaduro, por ejemplo. Y Lewis Mauricio Quintero Jerez te dice, y los nombres que escogió para la novela, algún día como hoy, algún día hoy, ¿por qué? ¿Significan algo en tu vida? Bueno, para quienes me han leído casi todas las novelas o todas las novelas saben que los nombres están muy ligados a la personalidad del personaje, digamos. Entonces, Capitolina tiene su nombre, porque es una niña que es la octava hija de Conrado Mejía, que está esperando un niño que sea capaz de llevarle el capital de esa empresa que él lleva. Entonces ya tiene que cargar con ese nombre que es el de Capitolina, ¿no? Pero hay muchos, no solo eso, está también, por ejemplo, en personajes que no son físicos, sino que son como, por ejemplo, la Chupabrava, que es un tema mitológico, pero que realmente no existe, ¿no? Lo que es en Antioquia hay la Patasola, los Jarasquín del Monte. ¿Por qué no puede existir una Chupabrava que vive en el barro y que es capaz de tragarse a seres, ¿no? Entonces tiene mucho que ver con lo que yo quiero explicar. Todos los personajes están encajados. Bueno, solo hay que ver a Cervantes, tiene el Sancho Panza, Dulcinea, hay muchas maneras de reforzar la personalidad de un ser que quiere meter en una historia y de darle ese hálito de vida, ¿no? Y hacerlo más fuerte a través del nombre. Aquí solo hay una pregunta pequeñita y ya dejamos a Diego, que tiene todo su listado de preguntas, pero esta pregunta que hacen es, ¿en qué momento, si tienes en tu mente ese momento donde decidiste empezar a escribir, como que si hubo algo que realmente te motivó a decir, me voy a sentar a escribir libros? Bueno, hay algo muy importante que te sucede un día, y es que no puedo no hacerlo, ¿sabes? Que es como una cosa inminente que te está pidiendo. Eso me sucedió, ¿no? Es como si de repente me hubiera poseído algo y dice, es que lo tuyo es la palabra, lo tuyo es escribir.
y lánzate, lánzate. Evidentemente hay el miedo porque yo ya en publicidad pues tenía un trabajo que había hecho durante 20 años, donde había tenido éxito, donde ya era muy fácil seguir en ese camino porque ya lo conocía de sobras, ¿no? Es como cuando vas de aquí a allá y ya sabes, aquí hay una piedra, aquí no, y caminas. El otro era meterte en un sitio que no conocías, ¿no? Pero también así, se encajó en un momento de mi vida en que era los 40 años, en donde ya había pasado muchas cosas y en donde ya había demostrado, porque a veces la vida de uno se acaba convirtiendo en un demostrar a los demás que vales, porque tienes que tener éxito, porque tienes que demostrar y tal, y ya eso ya había pasado. Entonces, quería escribir y lo que quise fue escribir una novela, pero no me salió al principio una novela, me salió un poemario. ¿Por qué? Pues porque yo toda la vida había escrito poemas. Entonces dije, que sea el poemario. Y voy a por eso. Entonces, hubo una cosa que yo creo que es de magia realmente, porque cogieron ese poemario y lo publicaron cuando poemarios a muy poca gente interesa, y ese poemario tuvo éxito, se hicieron 8.000 ejemplares, se vendieron los 8.000 ejemplares y a partir de allí entonces salió pero a borbotones de los sabores negados, ¿no? Ya estaba metido en un diario y solo se trataba de darle vida, ¿no? De insuflarle el hálito de vida. Fue muy bello porque fue como si hubiese un dique contenido que tenía que salir y a partir de allí fueron saliendo todas las novelas, ¿no? Una tras otra. Y los premios. Y solamente el último saludo a un periodista muy especial, es Leila Ponce de León, que escribe, además de inteligente, muy bella, gran representante del mundo. Diego. Bueno, Ángel. Hermoso. Ángela, volviendo a esa vida de novela, la vida de la escritora, entonces, publicista exitosa con Leones, los premios más importantes de la publicidad en Cannes, en San Sebastián, y en un seminario conoces, vas a una conferencia y conoces a Joaquín Lorente. Y como decimos en Colombia, sí, después de la conferencia, él te cae. Y a los 15 días ya estás viviendo instalada en Barcelona. ¿Cómo es eso? Porque ahí hay otra novela, es como el amor a primera vista. ¿Cómo es eso? Cuéntanos. Mira, cuando yo conocí a Joaquín, ya no creía en el amor, ¿sabes? Ya había pasado momentos bien duros, que se quedan allí, que me han enseñado muchísimo. Entonces, nunca pensé que esto iba a ser para toda la vida. Simplemente, como todo lo otro no había funcionado, y esta persona me impactó por su inteligencia, por sus dotes tan especial, tan inteligente. Entonces me invitó. Yo no creí en esa invitación, ¿no? Pero luego insistió, me envió un ramo de flores enorme que no llegó a mi apartamento, sino que se quedó en una portería, y yo cuando vi ese ramo de flores le dije al portero, usted sí que está florecido. Y me dijo, no hemos podido entregar, yo llevaba muy poco tiempo en ese sitio. Y miré la tarjeta y dije, esto es mío. Entonces lo subí. Y cuando llegué con mi hija pequeña, que tenía 7 años, pero sin creer en nada, y todo se fue dando. Hay una conexión a nivel intelectual muy importante, y luego trabajamos muchos años juntos. Es una persona brillante, el mejor creativo que ha tenido España,
y la vida se ha ido caminando, se ha ido dando con piedras en el camino, con ríos y en paz, ahora en paz y con un amor inmenso. Pero ¿qué es el amor hoy, Ángela, para ti, en esta etapa madura? Porque decías en alguna entrevista también, el amor es compañía, es amistad. Sin duda el amor acaba siendo ese compañero que tienes en todos los momentos, que es capaz de entender todos tus estados de ánimos, que es capaz y que tú también eres capaz de entender todo y todo el cambio, porque vamos cambiando, ¿no? Hay una canción de Mercedes Sosa que me fascina, ¿no? Que es todo cambia, ¿no? Ujú. Y el tiempo pasa, ¿no? Y esas dos canciones resumen todo eso, ¿no? Al final, tú puedes unirte en un momento dado por los fuegos artificiales, eso que explota y que dices, ah, yo quiero vivir allí, en esa cresta de la ola, ¿no? Donde todo es pasión, donde todo es alegría, donde todo es... pero no, la vida hay esas bajadas. Y en este momento, si no hubiese esa capacidad de entender, de comprender, de entender que la persona que tienes al lado tiene carencias, tiene cosas que le han ido acompañando, que no es perfecto, que no hay nadie perfecto. Y empatizar tanto esa persona como tú en eso, en las carencias y en lo que hay y en el respeto, entonces se puede caminar. El amor va evolucionando, ¿no? Y el amor que atraviesa todas esas vicisitudes y se queda en un amor que, a ver, lo he dicho muchas veces, uno acaba siendo madre de su pareja y él padre de tuyo, ¿no? Y hermano y amigo y todo junto, ¿no? Una amalgama que ayuda a mantener y a entender lo que es la vida. Y llegar a ese punto es maravilloso, ¿no? Ay, ahora que hablabas de la canción de Mercedes Sosa, yo añadiría otra de Fito Páez, y es El amor después del amor, y es justamente cuando el amor se asienta, cuando ya se acaban las mariposas en el estómago y el amor se convierte en una cosa firme. Y hay una cosa que quería preguntarte al respecto. Por ejemplo, en la India, en Oriente, donde hay matrimonios arreglados. Recuerdo un viaje que hacía y les preguntaba a los guías, que eran gente muy joven, gente de 30, menos de 40 años, y les preguntaba si sus matrimonios habían sido arreglados y ellos decían sí. Y yo les decía, ¿y el amor? Y ellos me decían, ¿el amor? Eso es un concepto occidental, el amor se construye. ¿Sí se puede construir el amor? Sí, sí, yo estuve en la India y he vivido eso, ¿no? Y acabas entendiendo el que el roce hace el amor, ¿no? El entenderse como seres humanos con sus carencias, con sus virtudes y globalizando todo eso y llevándolo a una cosa que es el crear el concepto de familia, ¿no? Que está a veces vilipendiado, ¿no? Pero que es realmente lo que sostiene todavía el mundo, ¿no? Uh-huh. Tenemos un video del editor de libros del diario El Tiempo, que tiene un mensaje para ti, Ángela, Carlos Restrepo. Vamos a ver este mensaje que él envía. Bueno, mientras nos podemos conectar, hablemos un poco de Algún día hoy. Algún día hoy es una novela
inspirada en la vida de Betsabé Espinal, que fue una líder sindical de Medellín en los años 20 del siglo pasado. Y hay una cosa que te quiero preguntar es, ¿cómo llegó esa historia? Estabas viendo televisión, enciendes el televisor y de repente aparece la cara de Betsabé Espinal en una imagen y eso te llegó. ¿Cómo llegan las historias y específicamente esta de Betsabé Espinal a Ángela? Bueno, las historias, yo siempre he dicho muchísimas veces que las historias te buscan a ti. O sea, yo nunca he ido detrás de encontrar algo, jamás. A veces es en un gesto, a veces es en una persona que ves, a veces es en una noticia, como en el caso del penúltimo sueño. Y en este caso, pues fue ese gesto de encender la televisión cuando no tocaba y ver a las 2 de la mañana un programa que no me tocaba ver, pero que no sé por qué razón, pues yo lo veo, ¿no? Y capto los últimos 5 minutos de aquel video en donde aparece la imagen de ella con esos ojos impresionantes y está hablando de que esta niña pues hizo todo lo que hizo y que sin embargo pues no se habla de ella. Y eso me hizo cerrar el proyecto que tenía de otra novela y decir, yo te voy a dar voz y te voy a devolver a la vida porque es de justicia hacerlo y porque ella conectó conmigo de manera, ya sabes que yo creo en la magia, ¿no? Yo creo en la magia. Entonces pensé que ese instante en donde ella me miraba, habíamos conectado y dije, bueno, aquí que pase lo que sea, pero yo voy a por eso. Y la verdad es que ya me volví, cuando se empieza una historia, es muy importante obsesionarte con eso. Yo no podría hacer una novela si no estuviera obsesionada por escribirla y te posee. Y eso fue lo que pasó con ella, ¿no? Fue una posesión. Esta niña que había muerto hace tantos años y que de repente para mí, quería que alguien le diera la vida, ¿no? Y haciendo esto, metiéndome esto en la cabeza, dije, casi como si fuera omnipotente, en ese momento dije, bueno, esta niña va a volver a la vida y la gente va a saber lo que fue ella. Luego me encontré con otros temas que fueron muy arduos, ¿no? de escribir, porque no tenía historia prácticamente de su vida, solo teníamos 3 semanas de las cuales muchos diarios daban fe de todo lo que había sido la etapa y el momento de la huelga, pero por otro lado también era una oportunidad de inventar, ¿no? de recurrir a la ficción y sin saberlo, esa ficción me regaló algo muy bello que fue entregarle a ella muchas de las atmósferas que yo tenía guardadas de mi niñez, ese verde caleño, pero que es un verde también colombiano, esa exuberancia de flores, de pájaros, de humedad de tierra, de vida, y me sirvió para revivir mi niñez, para recrearme en ella, para recrearme en las comidas, en los olores. Y esta novela, más que cualquier otra de las que haya escrito, pues tiene ese impreso en toda ella esa amalgama de emociones y de sentidos que la hacen
tan especial, ¿no? Porque no es la novela y la historia, sino la atmósfera que respira. Es como si te metas en un túnel donde vas a oler la tierra, oler el verde, percibir todas las cosas que están a tu alrededor y que de esa manera tú logres apartarte de la vida, de lo cotidiano y seas capaz de meterte en ese túnel donde hay una historia que te va a llenar de eso, ¿no? De lo que hablaba yo, que es esa parte niña que no debemos perder, ¿no? Y que tengamos esa capacidad de asombrarnos frente a la vida, de que todavía digamos, ¿a qué huele la tierra? ¿A qué? ¿Cómo canta este pájaro? ¿Qué está diciendo? ¿Está hablando con este otro? Que seamos capaces de levantarnos por encima de la cotidianidad, raza, y elevarnos a eso, ¿no? A lo que nos hace sentir vivos. Bueno, ahora tenemos ya aquí el mensaje de Carlos Restrepo, el editor de libros del diario El Tiempo. Qué rico este encuentro que tiene hoy Ángela Becerra con toda la vallecaucanidad que lleva en el corazón para contarles detalles curiosos de esas novelas que han sido leídas por millones de lectores y en especial de este que se llama Algún día hoy, su novela más reciente que nos va a llevar a la Medellín de 1920 para dar vida a Betsabé Espinal, esa mujer maravillosa que fue capaz de parar una fábrica en busca de mejores oportunidades laborales y que se adelantó prácticamente un siglo a las luchas que se están dando hoy. Ángela, bienvenida como siempre a tu país gracias a esta oportunidad que brinda la Casa del Valle. Ay, tan lindo, yo Carlos lo adoro. Él sabe que lo adoro. Hermoso. Gracias. Hablar del éxito hoy parece una cosa que fuera natural. Sin embargo, tu primer libro, tu primera novela, De los amores negados, tuviste que andar mucho tiempo con él debajo del brazo porque incluso en España no te lo publicaron al comienzo y fue en Colombia donde se hizo la primera edición. Entonces, esto es importante para la gente, para que no desfallezcan en sus sueños, porque hoy es fácil hablar del éxito que tiene Ángela, pero no fue así desde el comienzo. Sí, el inicio fue muy duro y la verdad es que lo digo para todas las personas que emprenden un sueño, hay que picar piedra, como se dice. Yo cuando aquí tuve que golpear en las puertas de 9 editoriales que rechazaron ese libro, lo rechazaron porque era muy suramericano, porque no estaba de moda el amor. Entonces dije, esto no me queda de otra que irme a mi país. Entonces empecé a golpear puertas. Fue muy duro. Encontré a Benjamín Villegas a través de un amigo muy querido que también era amigo de él. Y aunque al principio Benjamín no lo vio, después cuando lo empezó a leer, dijo, lo quiero y lo publico y creyó en ese libro. Y eso fue el inicio. Cuando él quiso publicar ese libro, al día siguiente yo empecé a escribir El penúltimo sueño, que lo tenía como en una recámara a la espera de que esto funcionara. Sin embargo, no creíamos que fuera a vender más de 1000 ejemplares. Yo creía en el libro, no quise cambiarlo. Aquí en España me pidieron que tenía que renunciar. El libro era profundo y divertido, según dijeron. Yo tenía que decidir si era profundo o divertido y yo dije, mire, yo soy profunda y soy divertida. Y si todo el rato fuera profunda sería aburridísima. Y si todo el rato fuera divertida también sería terrible. Entonces, este libro es así y se necesita alguien que lo entienda tal como es. Y se publicó así, tal como estaba, sin tocar una coma ni un punto. Y eso para mí fue
una manera de decir, tú puedes hacerlo, sigue por allí, sigue. Y no hay que darse por vencido, nunca, hay que creer. Y si lo tienes claro, si te dejas influir, entonces estás perdido. O sea, tienes que estar muy segura de lo que haces, ¿no? Y muy creer en ti. Y es lo único que te ayuda a, a saltar los obstáculos. Bueno, tanto en la vida real como en la literatura pareciera que los personajes que están destinados a hacer cosas grandes, tanto en la ficción como en la realidad, son paridos de maneras brutales. Por ejemplo, una Edith Piaf en un portal de París en medio de un invierno, un Enrique Buenaventura en Cali después de una explosión, y Betsabe Espinal nace en medio de un torrencial aguacero. Y incluso en tu vida misma, esas cosas que parecían al comienzo como obstáculos fueron los que te impulsaron a ser lo que soy, lo que eres hoy. ¿Qué tanto de verdad esos obstáculos, y hablabas del miedo hace un rato para retomarlo, se convierten en el empuje, en el viento que empuja las velas? Siempre los obstáculos siempre están para saltarlos, ¿no? Este proyecto que era Algún Día Hoy era un proyecto muy ambicioso en cuanto a trabajo y durísimo. Jamás imaginé que una novela como esta iba a tenerme enclaustrada 6 años, ¿no? Sin embargo, entendí en la medida en que me metí en esta historia de tan alta envergadura, porque no era solamente trabajar sobre sobre algo histórico, que jamás lo había hecho, sino meterme en otro tiempo, en otra época de muchos cambios, de cambios tecnológicos, sociales, políticos. Y tampoco, no solo eso, sino que además tenía que fabular alrededor de un hecho para poder que ese hecho se convirtiera en todo lo que era la vida de Betsabé. Entonces, cuando empecé porque hay algo que es intrínseco en mí, es que yo soy optimista y siempre pienso, si tengo que decidir entre el sí y el no, siempre pienso en el sí. Sí. Si el día está nublado, va a salir el sol. Es algo que tengo desde pequeña, ¿no? Y que es muy importante porque hay gente que solo ve, bueno, hay sol. Mi primer marido, yo, por ejemplo, miraba el cielo y estaba azul y yo decía, mira qué cielo azul en Bogotá, y me decía, sí, pero nada va a llover. Entonces, la manera como tú enfocas la vida es muy importante. Y ser positivo es, bueno, yo me metí en eso sin saber la envergadura que había, de toda la dificultad que había. Y cuando me la fui encontrando, pensaba, hay que saltar, hay que saltar, hay que saltar, hay que saltar, hasta que me volví una saltadora de triple salto mortal, ¿no? En No algún te día oigo. hoy hay un guiño, en algún día hoy hay un guiño a García Márquez. El doctor Urbino y Fermina Daza, que son los protagonistas del Amor en los tiempos del cólera, asisten en Cartagena al matrimonio de los papás de Capitolina. ¿Cómo llegas a mezclar como toda esa cantidad de personajes que saltan de aquí y de allá? Bueno, es que la novela es un tejido muy fino, ¿no? Siempre digo que es una filigrana que va cogiendo hilos y los va trenzando. Lo importante es que cuando vas trenzando los hilos sean creíbles. Eso es lo importante, ¿no? Que tú creas que eso pudo ser y entonces el lector se lo cree.
Y dio la casualidad de que por el momento histórico que se da en la novela y porque Emmanuel Leblé tiene que ir a Cartagena, que llega en un barco que tiene la peste y se me ocurre, digo, ¿qué médico puede haber en Cartagena de Indias en ese momento? Y se me viene a la memoria Juvenal Urbino. Y digo, ¿y por qué no? ¿Por qué no se encuentran en la ficción Juvenal Urbino con Emmanuel Leblé? ¿Y por qué no Fermina Daza en ese momento en que Juvenal está con el alboroto de la jamaicana, no está dormido y lo tienen que despertar? Y salió de una manera muy fluida, como de esa manera también empiezan a salir personajes que están adelantados en el tiempo. Simone Weil, la gran filósofa que además era perfecta porque esta mujer había estado recluida en una fábrica de ensamblajes de coches y había vivido lo que era toda la represión y todo el maltrato femenino. ¿Por qué no adelantarla en el tiempo y que fuera amiga de Emmanuel y que le diera ese halo de feminismo que le envuelve a él, ¿no? De entender a la mujer tal y como es, con toda su fuerza, con toda su feminidad, y de decir, admiro a este tipo de mujer. Y bueno, y Frida Kahlo, y tantos personajes que además también personajes del momento de Medellín, como los Panidas, como el, León de Grave, Ricardo Rendón, y luego está Epifanio Mejía, el Marañas y el Cosiaca. Hubo un trabajo de documentación muy bonito. Tengo que decir que, porque habíamos dicho que íbamos a hablar de todos los que son los procesos creativos, ¿no? En el vídeo que yo pongo, porque el proceso creativo es una maravilla y es la antesala de la novela, es para mí lo más bello de toda la historia, porque es cuando tú te conviertes en detective y empiezas a indagar, a investigar, a coger, a tirar de un hilo y a ir apretando hasta que ¡pam! Van apareciendo. Cuando tú estás conectado con una historia, todo lo que va pasando alrededor acaba sirviéndote. Las cosas más increíbles, como ir caminando por la calle y de repente encontrarte con un libro que está expuesto en una librería y dices, esto me va bien para esta historia. Entonces, toda la antesala fue un año de trabajo de documentación en donde fueron 365 páginas, como un año, valga la redundancia, en donde yo tomé nota de lo que son los modismos, los personajes de la época, el momento de cambio, los cambios tecnológicos, políticos, sociales, la manera de vivir de los ricos, de los pobres, el vestuario, tantas cosas, la comida, la manera de actuar, y todo eso fue un año de empaparte, de meterte en una Medellín que ya no existe, pero que existió, en recorrer la Avenida de la Playa, la Quebrada de Santa Elena, que ya no está, pero decir, aquí estaba la Quebrada de Santa Elena, aquí venían a aprender a nadar, y hacer un mapa que tuve la suerte de tener una documentalista preciosa, que es Paula Trujillo, y su marido Conrado Uribe, del cual cogí el nombre de Conrado, que me ayudaron en todo ese caminar, porque pues ellos son de Medellín, y entonces pude caminar ese Medellín de esa época, ¿no? Y ese ensamblaje, esto de que hablo, ese tejido, es un trabajo de artesanía.
un Ujú, trabajo ujú. precioso, que cuando Bueno, lo acabas te da mucha pena haberlo acabado. pero sigue por ahí habitando Bexabé. ¿Tú que crees en la magia? ¿Sigue rondándote? Bueno, están todos los de todas las novelas. Esto siempre quedan por ahí los fantasmas moviéndose. Sí, ahora ya estoy en otra historia que, mira, no descarto la idea de que un día se junten unos con otros, ¿sabes? Pero más Ujú. adelante voy a hacer una super fiesta con ellos. Bueno, vamos antes de finalizar, porque ya nos queda poco tiempo, con Viviana, que todavía hay muchos comentarios de los seguidores de Ángela Becerra. Sí, sí, claro que sí. Aquí, Ángela, te están diciendo que Betsabe sigue viviendo en estas antiguas fábricas que hoy incluso hacen parte de la sede de la Universidad de Envigado. Lo dice Maí Pérez Peláez, dice que todavía existen esos lugares, que camina leyendo el libro y que parece visualizarla en estos sitios. Y me parece muy lindo. Te mandan obviamente muchos mensajes que me encantaría que los leyeras después de que se terminara el conversatorio, que pudieras contestar esas preguntas que te hacen. Dicen que eres el orgullo del Valle del Cauca, y entre otros dicen que conquistas y conectas con ese optimismo y esa alegría por lo sencillo, por esa sencillez que además se te nota cuando hablas. Y te hacen una pregunta. María Alexandra Campo Granados dice, en un país donde se lee tan poco, pero además donde se ha dejado de escribir, ¿cómo hacemos para que los jóvenes, además de la lucha por su lectura, también quieran escribir? Bueno, el tema, lo más importante para, para fomentar la escritura es primero fomentar la lectura. No creo que exista ningún escritor que antes no haya leído muchísimo. Esa es la gran escuela del escritor, la lectura. Y yo siempre he pensado que a veces por tratar de creer que una persona, que un joven tiene que leer algo importante, si no lee algo importante, entonces es mejor que no lea. Yo en eso discrepo. Yo creo que es muy importante el hábito de la lectura, que cada cual lea lo que quiera, aunque para muchos sea banal, pero si a él le hace feliz esa lectura, ya está conectado con la palabra. Y él, hay que creer que todas las personas tienen una capacidad de discernir y de ser capaces de decir, esto ya se me quedó corto, entonces ahora voy a buscar otros caminos. El, el que quiera escribir antes tiene que leer. Es imposible llegar a la escritura sin la lectura. Que lean. Primero, y desde muy niños, es un trabajo de los padres de inculcar la lectura de cosas sencillas, tiras incluso cómicas de estas, pero que se conecten y que empiecen a entender lo que es la conexión de la persona con la palabra. Y más adelante eso va a evolucionar. Y a todos los que no quieren leer y que quieren escribir, les digo que primero hay que leer. Ángela, ¿qué estás leyendo ahora? Bueno, en este momento me estoy leyendo las memorias de Susan Sontag, que acaba de tener un premio. Ella siempre me ha cautivado por la personalidad tan especial y, y estoy enfocada en eso y en mi próxima novela, entonces estoy leyendo cosas que me sirven para mi próxima novela.
que claro, como es mi próxima novela, no las voy a dar. Ya casi para terminar, ¿se puede hablar de literatura femenina? Sí existe, porque a veces incluso se usa ese calificativo de manera peyorativa, Ángela. Odio este tema. ¿Por qué tenemos que clasificar? Estamos ya cansadas las mujeres de que estén con este tema de clasificar literatura femenina, literatura masculina. La palabra no tiene sexo. La palabra es, con mayúsculas. Para el hombre, para la mujer, es en mayúsculas. Esto ya lo he repetido muchísimas veces y voy a volver a repetir. El libro maravilloso, ese monumento, El amor en los tiempos del cólera, de Gabriel García Márquez. Alguien dijo que era una novela romántica, en plan peyorativo. Alguien dijo, y es un monumento al amor. ¿Por qué? Porque estaba escrita por un hombre. O sea, no hay derecho a que cada vez que una mujer escribe sobre sentimientos, se le catalogue en un determinado lugar. Además, porque pensemos que la novela romántica en la época de los románticos alemanes era una maravilla. Entonces, se le bajó de nivel, se le pisoteó. Obvio que hay de todo, pero ya basta. Además, tengo que decir que quienes más leen somos las mujeres. Entonces, por eso la literatura entonces es para las mujeres, ¿no? ¿Tú sabes cómo es tu lector? Sí, creo que tengo lectores que aman sentir y eso para mí es importante porque yo, el que no conecta con mis libros, pues es porque no quiere sentir, porque le interesan otras cosas, pero que no está conectado con emocionarse, con dejarse llevar por los sentidos, con reflexionar sobre lo que es la vida, porque hay un trasfondo en todas mis novelas que habla sobre los sentimientos humanos, sobre las equivocaciones, las correcciones, sobre lo que es la vida realmente, porque la vida es equivocarse y levantarse y seguir adelante, ¿no? En esta última novela, por ejemplo, en todos los personajes hay una evolución. Hay un momento en donde cuando son pequeños creen que todo es posible, en la adolescencia se rebelan y luego en la adultez entienden y aceptan que la vida hay que pactar con ella porque no puedes estar fuera de la vida y para entenderla hay que pactar con ella y someterse a ella desde el amor a ella, ¿no? Uh-huh. Bueno, antes de dejarte con esos rituales que tienes antes de escribir, porque he leído que velas de sándalo, o silencio, o música de Chopin o Beethoven, porque tiene que crearse el ambiente, ¿no? Tiene que haber una atmósfera justamente para que el duende se transforme en palabras. Quiero preguntarte esto con las primeras ideas que se te vengan a la cabeza. No lo pienses, que hable como hablan tus libros, que hable el sentimiento. ¿Qué es ser vallecaucana? Sentir. ¿A qué huele el valle? A verde. ¿A qué sabe? A chontaduro. ¿A qué suena? Y a muchas cosas, o sea, a chicharras y a gritos de aguacate, ¿de qué? De todo lo que van vendiendo. De pregoneros. Mazamorra. ¿Cuál es Eso. cuál es el tema musical que te obliga a levantarte de la silla y ponerte a bailar?
Las caleñas son como las flores. ¿Tu orquesta favorita? La Sonora Matancera. Y el lugar del Valle del Cauca que todos deben conocer. Yo por mis recuerdos, Pance. Ángela, de verdad un placer para Me Conecto con mi Valle. Nuestros seguidores y los seguidores de Ángela están felices. Mensaje final de despedida para todo este Valle del Cauca que te sigue. Bueno, quiero dar las gracias por esta invitación y por sentir tanta gente amorosa que está aquí, que me lee, que aunque no los conozca, ya saben mucho de mí a través de mis libros. Les mando un abrazo muy grande, un momento muy complicado, un momento de reflexión, de conectarse consigo mismo, de entender la sencillez y de valorar lo que teníamos y que ahora no tenemos, como son los abrazos, esto, el decir te quiero, el estar con la gente que amamos y mucha fuerza y mucha energía para lo que viene, porque no nos vamos a quedar así. Y un Bueno, y beso nos quedamos muy con grande. ese abrazo, con esa caricia y leyendo algún día hoy. Y los invitamos a todos a que el jueves próximo, 6 de la tarde, estará nuestra gobernadora Clara Luz Roldán entrevistando a otros dos talentos de otras disciplinas diferentes. Al campeón paralímpico Mauricio Valencia y a la campeona juvenil olímpica de atletismo Valeria Cabezas. Ángela, de verdad, un abrazo gigante desde Colombia hasta Barcelona. Gracias por estar aquí. Diego, muchísimas gracias. Ya te volví a ver y ahora me acuerdo, claro, de ti. Sí, Gracias sí. por esta invitación, gracias por esta invitación, gracias por haber estado en el Valle del Cauca desde aquí, desde tan lejos y desde tan cerca de corazón. Muchos besos a todos.